Ok, perfecto. Bienvenidos a todos, gracias por estar esta noche. Amén. Y hoy vamos a estar compartiendo este estudio tipo, ¿verdad? Conferencia, estamos educando y obviamente siempre todo de la perspectiva bíblica. Amén. Gloria al Señor. Así que el tema de hoy es manejando, ¿verdad? Aprendiendo a manejar las temporadas de crisis, ¿ok? Las crisis nos llegan a todos, nadie estamos exentos, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo bueno es que casi todos los versos están en la pantalla, así que ustedes me van a ayudar a orar, gloria al Señor. Pero vamos a comenzar educando, ya hemos orado, gracias hermano Carmelo por ayudarnos a orar. ¿Y qué es una crisis? ¿Ok? Estamos educando, ¿ves ahí? ¿Ves bien? Amén. ¿Ven bien ahí? Ok, perfecto. Ok, quiero asegurarme, chicos, ¿se ve la pantalla completa? Ok, sí, lo tienes que poner un poco para acá. no, sí. Vamos a ver. Yeah, make sure that you watch the screen porque estamos educando. We're good? Ok, que se ve todo en la pantalla para que la gente lo vea. Amén. Ok, ¿qué es una crisis? Pues es un momento donde nuestros recursos o nuestras fuerzas parecieran, ¿verdad?, insuficientes, ¿ok? Y esos recursos pueden ser materiales como no materiales, ¿verdad? Y donde nosotros pues sentimos ese peso de que no puedo, me siento insuficiente, no tengo lo que necesito, el apoyo que necesito, cualquiera que sea eso, ¿verdad? Y esa crisis puede llegar a nosotros en nuestras vidas, y esto es solamente algunos ejemplos que abarca. Puede ser financiera, puede ser familiar, que dentro de lo familiar están las crisis matrimoniales, con los hijos, situaciones en la familia, ¿verdad? Puede ser una crisis emocional, que vemos cada vez que está en crecimiento, que hay mucha necesidad. La salud mental en los Estados Unidos, dentro y fuera de la iglesia, es una cosa bien fuerte que está obligando a muchos de los liderazgos, pastores y no pastores, a prepararse para aprender a lidiar con las personas por las muchas crisis de diferentes maneras emocionales que llegan a la iglesia y se convierten en un reto. Amén. Hay crisis espirituales, hay crisis físicas como las enfermedades, situaciones, ¿verdad?, que pudieran suceder, por ejemplo, a través de un accidente, ¿verdad?, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Puede ser pues una crisis laboral también, por ejemplo, como yo pasé una crisis recientemente que perdí mi trabajo, ya para la gloria del Señor tengo trabajo, pero pasé ese proceso. Y les puedo decir que las primeras noches no podía dormirme, yo nunca había experimentado ansiedad y me daba una ansiedad terrible, pero tuve que aprender a descansar en el Señor y hemos visto la gloria del Señor. Amén. Puede ser una crisis ministerial, porque también en los ministerios, ¿verdad?, suceden muchas cosas. Pero algo que es bien importante que nosotros tenemos que entender, que no todas las crisis, ¿verdad?, disciplina o no significa que no haya ausencia, que haya ausencia de Dios. Y otra cosa también que tenemos que entender, que no toda crisis es un ataque del diablo, ¿verdad? Las crisis se manifiestan de muchas maneras y en la vida del creyente llega de muchas maneras. Puede venir hasta formas de ataque del diablo, pero lo que le quiero decir es que no todo es un ataque del diablo, porque hay gente que le echa toda la culpa al diablo y no todas las crisis es el diablo, ¿ok? Pero hay crisis que por situaciones fuera de nuestro control, ¿verdad?, a veces llegan por otras a través de terceros, otras veces vienen por consecuencia de nuestras decisiones, otras pueden ser procesos en que Dios nos mete para quebrantarnos y hacer algo nuevo dentro de nosotros como parte de su disciplina o parte de la formación del carácter de Dios con nosotros, porque recuérdense que Él está forjando la imagen de su Hijo en medio de nosotros, y los deseos de esta carne son contrarios a las del Espíritu, y a veces hay crisis que llegan a nuestras vidas para precisamente Dios
trabajar en esas áreas con nosotros, ¿ok? Eso es un leve resumen, ¿ok? Alguien que me lea el versículo clave que está ahí en pantalla, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, gloria al Señor. En el mundo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros tenemos que entender que nadie en la tierra está exento de las aflicciones. Fíjate que Él no dijo algunos de vez en cuando. No, ustedes van a tener aflicción. Eso tenlo por seguro. Le sirvas o no le sirvas al Señor, las crisis le llegan a todo el mundo y todos pasamos diferentes aflicciones. La diferencia es que el creyente tiene una promesa y es que Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien. Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. Así que nadie está exento, que es el primer punto, ¿ok? Y que nos llega a todos. Y muchas personas lamentablemente piensan que cuando llegan a Cristo, porque estamos educando también, como que no van a tener aflicciones, como que no van a llegar, o de momento dice, pero espérate, la cosa se puso peor. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros, incluso a veces pueden pensar que son hasta injustas, como que le vendimos un evangelio falso. Y eso no es así, porque la gente tiene, por eso que usted tiene que tener cuidado de que cuando usted predique el evangelio para salvación, no le venda, ven porque Cristo te lo soluciona, porque si Cristo no se lo soluciona, porque tiene que cambiar, porque tiene que hacer. No. Tú tienes que arrepentirte y convertirte por la salvación de tu alma. Porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y de la única manera que tú te puedes reconciliar con el Padre es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador en arrepentimiento. Amén. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber transformación. ¿Ok? Gloria al Señor. Sin embargo, cuando llegan las crisis, tenemos que apuntar que es una oportunidad para aprender a depender de Dios. Es una oportunidad para que nuestra fe crezca, ¿ok? Y que nosotros podamos ver a obrar a Dios en nuestras circunstancias, que luego se convierten en testimonio de lo que Dios hizo. Amén. Porque este evangelio se vive por el testimonio. Así que la crisis es una oportunidad para nosotros ver a Dios obrar en medio de esa crisis. ¿Ok? Gloria al Señor. Sí, pastor. Que la crisis también saca a flote lo verdadero de ti. Porque cuando vino la pandemia, tú sabes los matrimonios que se divorciaron porque duraron mucho tiempo juntos. Tú sabes la gente que se fue de la iglesia, que se fueron del mundo, porque no, tú sabes. Y a veces la crisis lo que hace es que sale a reducir en tu fruto, a la luz, las cosas, lo que hay en tu corazón. Porque tú sabes que nosotros nos acordamos, que cuando hubo la pandemia, ¿cuántos matrimonios se divorciaron? Montones, porque pasamos mucho tiempo juntos, que no saben qué es eso. Y mucha gente hasta muchas iglesias tuvieron que cerrar porque la gente no volvieron más. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? Amén. ¿Qué estaba pasando en un matrimonio que porque duraron tanto tiempo juntos se tuvieron que divorciar? Y para nosotros fue el tiempo yo creo que el tiempo mejor para nosotros. Los matrimonios se fue una chulería y eso que hasta COVID me dio. Nosotros tuvimos. Hasta COVID me dio. Siendo dramática y 20 cosas. Nosotros tuvimos todo ese tiempo juntos y fue lo mejor para nosotros ese tiempo. Que pasábamos todo el tiempo juntos, fue lo mejor que nos pudo pasar. Sí, y, y eso es lo que la crisis a veces saca a la luz. ¿Entiendes? Exacto.
Y qué bueno que dijiste eso, porque la crisis puede sacar a la luz cosas que no estaban bien, Ajá. pero también son oportunidades de restauración, porque así como muchos se fueron y otras iglesias cerraron, otras abrieron. Sí, sí. Siervos que estaban callados empezaron a ministrar, Ujú. o sea que no había excusa. Se empezaron a desatar milagros en las mismas redes. La gente estaba más unida en cierta manera. Y así como algunos se divorciaron, otros pues se reconciliaron. Dijeron, espérate, que nosotros hacemos peleando. Nosotros tenemos hijos de eso, mira la verdad, nos vamos mañana y ¿qué queda? No, vamos a arreglar esto. Y provocó, ¿verdad?, que otros se arreglaran, ¿ok? Así que alguien que me lea aquí este pasaje de Isaías 43:2, que está aquí en la pantalla. Cuando pases por las aguas, estaré contigo. Y si por los ríos, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama arderá en ti. Así mismo hay Ese un verso, corito sí. de Isaías, que me encanta ese corito, aleluya. Gloria al Señor. Cuando pases por las aguas, yo, esa es palabra del Señor, promesa de Dios, estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Amén, gloria al Señor. Así que, así como leímos, ¿verdad?, en el verso de Juan 16:33 y aquí en el de Isaías 43:2, el Señor nos llama a que confiemos. Nos dice que mira, confía porque yo he vencido, ¿ok? Y como yo he vencido y como yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la victoria en medio de tu crisis. Yo me voy a glorificar. Así que cuando llega la crisis, perdóneme. Cuando llega la crisis a tu vida, parece que los problemas y la situación nos están ahogando. Pero el Señor nos está diciendo en ese verso, no te va a ahogar. Aunque tú sientas que el agua te llega hasta aquí, yo no voy a dejar que te ahogues. Aleluya. Yo te voy a sostener. Amén. Como hizo con Pedro, que comenzó a hundirse. Porque cuando empezó a ver los vientos de la tormenta, comenzó a hundirse. Y así nos pasa a nosotros. Que cuando nos desenfocamos y miramos la crisis, miramos el problema, comienza a menguar nuestra fe. Pero el Señor llega siempre a nuestro rescate. Amén. Gloria al Señor. Y cuando estés en el fuego de la prueba, te dice el Señor, yo soy ese cuarto hombre en el fuego y no voy a permitir que esa crisis y ese problema te queme. Aleluya. Como hizo, ¿verdad?, con los jóvenes hebreos, que se metió ahí y Nabucodonosor empezó, espérate que yo veo el cuarto hombre, amén, y salieron ilesos, y ese cuarto hombre era Jesús. Así mismo, cuando llegue el fuego de la prueba, Él no va a permitir que te queme, no va a permitir que esa prueba te destruya. Juntamente con esa prueba va a llegar la salida, va a llegar el rescate del Señor, amén. Él nunca prometió, gloria al Señor, que no llegaría el fuego de la prueba o la crisis, pero sí prometió estar con nosotros. Eso es lo más importante, que nosotros tenemos que estar conscientes, amén. Y es que su presencia está en medio, eso es lo que nos está diciendo, en tu crisis, en tu fuego, en esos ríos que parece, esa tormenta. Yo estoy ahí, mi presencia está ahí en medio de eso. Dios no ha perdido el control, amén. Así que, y es una enseñanza que nosotros no podemos sobrepasar nada si su presencia no está. Si su presencia nos falta, es imposible, o sea, no va a ser posible la victoria. Es que si nosotros mantenemos anclados en Él, es que si nos mantenemos creyendo en Él y su palabra, es que si nos mantenemos en su presencia, no importando lo que nos está sacudiendo, nosotros vamos a ver su gloria y lo vamos a ver obrar. Porque Él dice, yo voy a estar contigo. Quiere decir que lo vamos a ver obrar. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué llegan las crisis? Gloria al Señor. En Romanos, alguien que me lea Romanos 8, 18 al 23. Gloria al Señor. Romanos
8, 18 al 23. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, porque que no veo bien, que en que nosotros ha de manifestar, porque el anhelo ardiente de la creación es el ¿Lees bien? ¿Lo ves bien o no? de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, Santo. porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí. Amén, gloria al Señor. Y por ahí sigue hablando, ¿verdad? Lo primero es un mundo caído. Gloria al Señor. Aún la tierra está sujeta, ¿verdad? Por causa del pecado. Y nosotros estamos esperando esa redención también. Y la tierra gime a una, ¿verdad? Aún en dolores de parto. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque ella está así sufriendo y gimiendo. Y nosotros sufriendo, ¿verdad? Lo del pecado original, pero que gracias a Jesucristo, ¿verdad? Nos libra de todo eso, y la garantía de nuestra redención es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así que lo primero es que estamos, ¿verdad? Rodeados en un mundo caído. Llegan muchas aflicciones de muchas maneras. Efesios 6 habla de los ataques espirituales, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Vemos personajes tales como Jonás y como David, ¿okay? Que sufrieron consecuencias de sus decisiones. Vemos personajes en la Biblia como José, como Abraham y como Moisés, que pasaron procesos de crecimiento y de fe. Y también vemos crisis repetidas, hermanos, que suceden. A veces una de las razones es porque no aprendimos en la crisis. Y lo peor de una crisis es no aprender de la crisis. Entonces por eso vemos personas que sufren la misma crisis all over again, porque hasta que no pases el examen te va a seguir llegando la misma crisis. Y vemos que los ciclos se repiten, y es porque no hemos aprendido. A veces llega precisamente por eso, porque no se ha aprendido dentro de la crisis. Y quiero hablar aquí levemente. Jonás, por ejemplo, es otro personaje, ¿verdad? Donde tuvo que sufrir las consecuencias por su desobediencia. Amén. Al final terminó haciendo la voluntad de Dios, pero sufrió las consecuencias, tuvo que pasar un trago amargo. Y gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de él, que cuando él clamó en el vientre del pez, Dios lo sacó donde tenía que. Pero si él no llega a clamar, si él llega a insistir en su enconchura que tenía, porque él no quería que Dios tuviera misericordia del pueblo que tenía una sentencia, pero que si se arrepentía, Dios iba a poner su mano. David, la consecuencia de su pecado, se llevó el hijo de que concibió en pecado con Betsabé, y mira que él clamó, él ayunó, Dios lo amaba, Dios lo perdonó, pero las consecuencias no se las quitó. Y no solamente eso, sino que la espada no dejó su casa. Aunque Dios lo amó y Dios lo perdonó y siguió
siguió obrando en su propósito y cumplió sus promesas, hubieron consecuencias que Dios no lo libró. O sea, a veces pensamos que porque Dios nos perdona, como que Dios no nos va a librar de las consecuencias o nos va a librar de las consecuencias. Por ejemplo, si alguien decide llevar una vida promiscua y viene a Cristo, agarró una enfermedad, Dios tiene el poder para sanarlo. Vamos a poner que si coge un SIDA, que es verdad que eso no sucede, pero si coge el SIDA, puede ser que Dios no lo sane, le deje ese aguijón, pero sigue siendo salvo, sigue siendo perdonado, pero tiene que bregar con las consecuencias. Y Dios sabe por qué lo sana o no lo sana, porque la última palabra la tiene el Señor, aunque Él tiene todo el poder para hacerlo. Amén. Gloria al Señor. José, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Y que tuvo que pasar por un proceso donde su fe, su fidelidad, su dignidad y su carácter se fue formando a través de las crisis y las injusticias que él tuvo que vivir, ¿ok? Abraham tuvo que caminar en fe, ¿verdad? No solamente con una promesa, ¿verdad? De frente, pero también era una promesa que no llegaba cuando él la anhelaba, cuando él quería. O sea, al punto que él tuvo que negarse a sí mismo, tuvo que haber un desprendimiento de parte de él, inclusive tuvo que haber un desprendimiento de otros dioses, porque Dios le quería mostrar cuando le hizo el sacrificio. Recuérdese que su papá, él sí adoraba a otros ídolos, él conocía esos ídolos y Dios lo invita a caminar con él. Su papá era, ¿cómo se llamaba? Taré. ¿Papá de quién? De Abraham, el papá de Abraham, creo que era Taré. La cuestión es que él se detuvo hasta que Dios separa entonces a Abraham, porque el papá se quedó en un lugar donde había mucha idolatría. Ajá. Pero Abraham comenzó a conocer un Dios que era diferente. Y yo le voy a decir, yo aprendí con lo de la historia con el pastor Martiel, que es un maestro de la palabra, que él trajo el trasfondo de la cultura de donde Dios sacó a Abraham. Y era costumbre sacrificar a los hijos. So, cuando él lleva al sacrificio, Dios lo detiene y le muestra: yo soy un Dios diferente. Qué cosa, ¿verdad? Pero eso es otra clase. Moisés, Dios bregando con su carácter, el liderazgo se fue formando, aprendiendo a depender de Dios, aprender a dirigir a un pueblo también desobediente, gloria al Señor, pero tuvo que aprender a depender de Dios, aprendió a buscar la presencia del Señor y Dios usó cosas tremendas al nivel de que se les reveló, como no se le revelaba a ninguno. Dice, a Moisés yo le hablo cara a cara, a los demás yo le hablo por sueño, esa cosa, pero a él yo le hablo cara a cara. Qué lindo. Hermoso. Y lo describe como uno de los hombres más humildes también. Así que la misma Biblia. Así que seguimos aprendiendo. Próximo. Alguien que me lea ese pasaje de Lucas 22, 31 y 32 ahí en pantalla. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para saborearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén, amén. So, aquí vemos a Jesús intercediendo por Pedro, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Así que una de las primeras cosas que la crisis intenta sacudir es nuestra fe antes de que cualquier área. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tu fe mengua, por ahí para abajo empezamos a fallar en un montón de cosas. Por eso es que nuestra fe es vital. Usted tiene que mantenerse creyendo. Vea lo que usted vea, usted proclame la palabra del Señor declarando sus promesas. Esas promesas son para usted y para mí.
Amén. Nosotros estamos ministrando aún a los aires cada vez que declaramos esa palabra del Señor. Amén. Y quiero que veamos en Primera de Juan 5:4 que dice por aquí. Santo Dios, no la perrita histérica por los truenos. Gloria al Señor, dice la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la fe es clave y eso es lo primero que la crisis trata de sacudir. Y fíjate que el mismo Jesucristo le dijo, mira, te viene un ataque, Satanás te pidió para zarandearte, pero él no le dijo, yo he rogado para que seas lleno del Espíritu Santo, yo he rogado para que hagas esto, yo he rogado, no le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. No que no sea zarandeado. Exacto. Vas a ser zarandeado y la fórmula es que tu fe no falte. Alaba, gloria al Señor. Sí. Esa es lo más importante, que tu fe no falte. Porque la fe es la llave que activa todo lo demás. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Cosas que una crisis puede producir. ¿Ok? Puede causar miedo, nos puede llegar el miedo, claro que sí, nos llega el temor. Ansiedad, nos puede llegar ansiedad, nos ponemos ansiosos, ¿verdad? Cuando no tenemos, ¿verdad?, la solución, la respuesta, puede llegar la ansiedad a nuestra vida. Puede llegar momentos de confusión. Todas llegan juntas. Sí, puede ser que te lleguen una o dos o varias o todas. Confusión, llega momentos a veces es por etapas también en medio de la crisis. Puede llegar la confusión y decir, pero Dios mío, ¿cómo es posible esto? Eso pasa mucho, que Dios te da una promesa y de momento tú empiezas a ver todo lo contrario. Dios no mintió. Tu fe puede estar siendo probada en medio de eso. O tal vez Dios te habló precisamente para que cuando llegara el momento de la crisis tú permanezcas creyendo. Amén. Desánimo, nos llega el desánimo. Puede ser la desilusión, porque dependiendo de la situación que estemos viviendo, llega la frustración, puede llegar la desesperación, la depresión, o sea, en el sentido de que estamos mucho tiempo tristes y de momento esa tristeza escala a otra cosa. Puede ser momentos de incertidumbre, ¿ok? Miedo a lo que tengamos que enfrentar, ansiedad por no tener el control, no encontrar la manera de manejarlo, confusión porque es algo que tú no esperabas o se supone que ese no fuera el outcome, se supone que esto no saliera así, o Dios me habló esto y yo lo hice como Él me dijo y de momento yo estoy viendo algo contrario. No, tú sigues creyendo, tú sigues creyendo, no dejes que estas cosas te dominen. Amén. Alguien que me lea aquí este pasaje que dice en Romanos 5, 3 al 5, ahí en la palabra, ahí en la pantalla. No solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8. Romanos 5, 3 al 5. Amén. Así que anclados en Dios, Él desea producir en nosotros, ¿verdad? Es una oportunidad de desarrollar paciencia, amén. Es una oportunidad de gloriarnos sabiendo que Dios va a hacer algo en medio de esa crisis, ¿verdad? Por eso Pablo aquí está hablando y es una oportunidad para que usted se gloríe, gloria al Señor, que Dios lo halle digno, para que usted padezca en medio de eso, porque algo Dios va a hacer, amén.
Dios va a formar tu carácter, que lo está hablando ahí, va a producir en ti esperanza, va a producir perseverancia. Alguien que no retrocede ante las crisis, ante las amenazas, ante los tiempos que cambian. No permite que sus emociones tomen el control en medio de la situación, ¿ok? Sino que a pesar de lo que está pasando, toma una actitud de esperanza, una actitud de fe, de confiar en Dios en todo tiempo, en medio de la crisis que está enfrentando. Si Dios ha permitido que esto llegue a mi vida, algo Dios va a hacer, algo Dios va a producir en mí. Yo recuerdo específicamente, hace unos años aquí estando en la Florida, y yo estaba muy angustiada y ya estaba como a punto de enganchar los guantes, no de Dios, sino de una situación. Y yo estaba llorando en mi interior en medio del devocional y el Espíritu Santo me habló claro, no vino nadie donde mí. Digo, estoy permitiendo esto en ti para que tú no seas de las que retrocede, para que tú no seas de las que te lleve de las emociones, para que tú no seas de las que suelte y salga corriendo. Así que imagínate, él sabía ya mis pensamientos. Estoy permitiendo esto para que por encima de lo que tú estés pasando, o la gente sea contigo, o lo que llega a tu vida, tú dependas de mí, tú te sostengas de mí, que tú no retrocedes. Y eso es así, porque nosotros no podemos ser como las olas del mar que van y vienen. No podemos ser, ¿verdad?, inconstantes, como ese hombre inconstante, ¿verdad?, que es inconstante en todos sus caminos, como las olas del mar que van y vienen. No, nosotros tenemos que ser personas de carácter firme, personas de una sola pieza. Amén. Y eso es importante más en este tiempo, donde la fe está siendo atacada, donde muchos están cambiando la verdad, donde muchas cosas están pasando alrededor de nosotros. Así que es importante eso, para que tú y yo aprendamos a ser personas firmes, independientemente de lo que estemos pasando. Amén. Y yo creo que yo había compartido con ustedes una historia es de un famoso libro, porque hay varios libros de quebrantamiento, pero era uno que en un tiempo tuvo un poquito de auge, que era titulado como algo del quebrantamiento, y comenzaba, en sus comienzos comenzaba con una historia de unos misioneros que esperaban unos siervos de Dios, y lo primero que le preguntaban no era con qué recursos vienen, con cuánta gente viene, ¿qué es lo que nos van a traer? Lo primero que preguntaron, ¿son cristianos que han sido quebrantados por Dios? Sí. Porque allí no puede venir cualquiera que salga corriendo. Tiene que ser alguien que esté firme, que permanezca firme en medio de las circunstancias. Aquí no queremos cristianos que vienen a tomarse fotos, no, aquí queremos gente procesada. Porque esa es la ayuda que verdaderamente necesitamos aquí, para seguir construyendo, ¿verdad?, lo que Dios iba a hacer. Gloria al Señor. Seguimos. Herramientas para navegar y manejarte durante la crisis. Estas son algunas herramientas nada más. Dice la palabra del Señor aquí, que dice en Salmo 46:1, que está ahí en pantalla. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Nuestra ayuda, seguridad en el momento de angustia. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Lo primero es, permanece en la presencia de Dios. Y dice, pero eso lo sabe cualquiera. Sí, pero el problema es que cuando llega la crisis, lo primero que la gente hace es desconectarse de Dios, de su presencia. Dejan que el problema lo abrume y se desconectan. Se desconectan hasta de la iglesia también. Permiten que cuando llegue la hora de la prueba, los ofusque de tal manera que ponen a Dios en segundo y tercero, y a veces hasta de último plano. Lamentablemente. Y nosotros tenemos que aprender a permanecer anclados en Cristo, ¿ok? Porque Él es ¿qué? Nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda segura. Oye, segura en momentos de angustia, porque el ser humano podemos fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Eso es. Amén. Así que, y lo otro es
Mire, no se desconecte de su iglesia. El cuerpo de Cristo, Cristo lo diseñó de una manera de que se necesitaran y se ayudaran, ¿ok? Tenemos que cargar las cargas, sobrellevar las cargas los unos con los otros que el Señor nos ha estado administrando y así cumplir la ley de Cristo, ¿ok? Nosotros tenemos que compartir el sufrimiento, compartir las cargas, siendo una mano amiga, un abrazo, un estar pendiente de nuestros hermanos que sufren en sus momentos de necesidad, en sus momentos de crisis. Tal vez en sus momentos de crisis están tan abrumados y una palabra de aliento llega a su vida y de momento como que sus ojos son abiertos. Amén. Y qué lindo cuando eso sucede. Amén. Herramienta número 2. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Así que alimenta tu fe con la palabra. Usted no puede proclamar las promesas. Usted, ¿qué efectividad va a tener proclamando en su oración si usted no conoce la palabra del Señor? Abra la Biblia, ahí están las promesas. Señor, en tu palabra tú declaras esto y yo lo creo, porque tú eres fiel, porque tú no mientes. Eso hasta está demostrado científicamente que cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios y aún cuando hablamos en lengua, cómo surge hasta un cambio en nuestro pensamiento, cómo la dopamina cambia, todas esas cosas. Y qué linda, a mí me gusta cuando la ciencia confirma lo que ya Dios dice. Amén, porque es medicina, su presencia es medicina, la palabra de Dios sana, te da esperanza, es la que alumbra tu camino. Amén, gloria al Señor. Herramienta número 3, aprendamos a esperar. Alguien que me lea ese verso que está en pantalla. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, gloria a Dios. El tercero es vamos a aprender a esperar. Vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere todo como microondas, queremos procesos rápidos, queremos que la crisis termine de una vez. Y es normal a veces sentir eso, pero no es la realidad de cómo se debe de manejar y enfrentar una crisis, ¿ok? Tenemos que aprender a esperar también. El querer ajorar las cosas solamente puede empeorarlas, ¿ok? Y hasta alargarlas todavía vez más. Mira cómo Israel, una jornada de 11 días se transformó en ¿qué? En 40 años. Entonces hay veces hay que decirle a la gente eso, mire, en esta crisis que está, digo, ¿tú quieres salir en 11 días o quieres salir en 40 años? Porque nuestra actitud, nuestra fe, todas esas cosas impactan el proceso en que nos encontramos o que estamos enfrentando. Amén. Gloria al Señor. Así que yo sé que no es fácil esperar, se necesita fe, porque muchos tienen fe para salir corriendo, pero para esperar en Dios, créeme que es una fe que usted tiene que seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Créame, no es fácil, pero sí le puedo decir que es su lugar seguro. Esperar en Dios siempre será tu lugar seguro. Amén. El otro día inclusive el pastor Fonseca nos hablaba que hay que aprender a esperar, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender en medio de la crisis, en parte de esa espera, buscar dirección, buscar alinearnos con lo que está sucediendo o que Dios nos traiga, ¿verdad?, revelación o como dirección de qué vamos a hacer en medio de eso. A veces la espera no es por algo que tengamos que hacer nuestra parte, sino porque a veces tenemos que ser pacientes con terceros. A veces pasa así también, ¿ok? Que tenemos que aprender a esperar porque Dios está bregando con las otras personas. Eso también pasa, ¿verdad? Y tenemos que aprender a esperar porque Dios, en X o Y asuntos, Dios se va a glorificar, ¿ok? Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón.
Muchas veces cuando nos adelantamos, metemos las patas y después estamos peleando con Dios, pero ¿qué pasó aquí? No, tienes que esperar. Espera las instrucciones del Señor. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y les voy a decir un cuento. Mira, estaba leyendo precisamente, preparando esta clase, del bambú chino. El bambú chino a veces parece que su crecimiento es lento y no es eso. Es que él dura 5 años creciendo debajo de la tierra. 5 años, ¿ok? 5 años, y cuando ya finalmente llega su otra temporada de crecimiento, apenas cuando sale el tuquito, puede crecer metros en par de semanas nada más. Pero adentro lo que estaba pasando invisiblemente por los 5 años era fortaleciendo esa raíz y ese fundamento para que luego tuviera la capacidad de sostener la altura que iba a tener. Y muchas veces así con nosotros, que a veces nos desesperamos porque no vemos el crecimiento rápido, pero hay algo invisible que Dios está haciendo, que puede parecer que toma años y tú no ves el avance, pero es que Dios está, mira, ahí afirmándote sobre las rocas, está trabajando en lo profundo de tu corazón, y ese fundamento, esa solidez y esas raíces que tienes que echar, Dios lo hace a través de los procesos para luego catapultarte. Porque si lo de abajo no está fuerte, vamos a hacer como esos globos que se vacían. Y Dios no quiere que salen por ahí. Amén. Así que tú sigues confiando que lo que hoy parece una demora, en realidad es un tiempo de preparación divina. Así que recibe eso de parte del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Seguimos. Herramienta número 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Así que la herramienta número 4 es mantén la paz y la confianza, no te desespere. ¿Ok? Y sigo porque quiero avanzar en el tiempo. Herramienta número 7. Permanece conectado al cuerpo de Cristo. No dejes de congregarte. Gálatas 6:2 dice sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2, que el Señor nos ha hablado mucho de eso en estos días. Gloria a Dios. Herramienta número 8. Alguien que me lea ahí lo que dijo David ahí. Añadió. No, yo no veo de aquí, ¿no? Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Amén. La herramienta número 8 es trae a la memoria y declara la fidelidad de Dios pasada. Amén. Recuerda todas las veces que Dios ha obrado a tu favor, las veces que lo has visto obrar en tus crisis y en tus pruebas. El mismo que obró ayer es el mismo que lo puede hacer hoy. Recuerda que todas las promesas, ¿verdad?, del Señor, y que Él dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Nunca hagas esto durante una crisis. Uy, tengo un mime ahí encima. Espérate. Gloria a Dios. No tomes decisiones impulsivas, hermano. Eso es número 1. Es un no. No abandones la iglesia, el cuerpo de Cristo. No dejes de congregarte. No dejes de orar. Amén. No dejes de congregarte. No te aísles. ¿Ok? No creas todas las emociones que llegan a tu mente. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? No, que me hizo señal que está. No cree todas las emociones, porque muchas veces nuestras emociones se revuelcan en los momentos de crisis y no podemos confiar en nuestras emociones. E inclusive hasta los abogados te dicen eso, no firmes nada cuando estás bajo coraje, bajo confusión, si estás enfermo, nada de esas cosas. Hasta legalmente y los psicólogos te lo dicen. Así que no creas todas tus emociones.
No olvides las promesas de Dios. El enemigo le gusta que tú te olvides. No, trae a la memoria, como habla, trae a la memoria. Dios hizo esto por mí, yo lo voy a volver a ver. Amén. Y no dejes de buscar ayuda, según necesario, según la situación, porque hay gente que se creen que todo lo resuelven orando, ¿no? Hay veces que Dios te permite, dice, busca ayuda, tengo recursos, habla con los pastores, ¿verdad? Con tus consejeros. A veces si nosotros no tenemos la solución y ha pasado, nosotros sabemos a quién te vamos a referir, porque en la iglesia, si no tenemos el recurso para ayudarte, te vamos a conectar con la ayuda que tú necesitas. Amén. Gloria al Señor. Pero no dejes de buscar ayuda si fuese necesario, porque a veces nos encerramos en la religión cuando Dios provee recursos también para nuestra vida. ¿Ok? Las promesas de Dios para tu vida. Recuerda Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Oye, mira que te esfuerzo. Oye, que siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es promesa de Dios. Por eso es que tú no puedes perder la fe en medio de la crisis. Amén. Porque Él te va a ayudar. Porque Él va a estar contigo. Porque Él dice algunas veces, Amén. no, yo soy tu Dios. Yo soy el que te esfuerzo. Yo siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Amén. Eso es. Salmo 23, que sabe que Él es nuestro buen pastor. Él no te va a dejar como oveja sin pastor. Él es tu buen pastor. Romanos 8:28, que ya lo hablamos. Confía que todo va a obrar para bien. Confía en sus promesas. Hebreos 13:5 dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto es bien importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque a veces entramos, por ejemplo, en crisis financiera, porque estamos avariciosos en el tener. Y Él te dice ahí, no, mira, contento con lo que tú tienes. O sea, evítate una crisis arropándote hasta donde la sábana te den. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Eso es importante. Mi esposo siempre me dice, siempre cuidado con los gastos, porque acuérdate que los tiempos malos llegan solos. Gloria al Señor, y así es. ¿Y por qué podemos sobrevivir? Porque vimos la bendición de Dios, porque también en el tiempo de abundancia pudimos guardar para sobrellevar parte del cargo. Porque lo primero que yo dije, Dios mío, voy a perder todo lo que he construido en Florida, pero Dios me demostró que no. No solamente trajo la provisión, pero también la sabiduría de guardar en el tiempo de abundancia nos ayudó a estirar en medio de la crisis y no nos faltó nada. Amén. Y sigue siendo Dios, porque nos dio la sabiduría, me dio esa fuente de ingresos, lo administramos con mayordomía lo que Él nos entregó y nos evitamos una crisis financiera. La casa nunca se pagó tarde. Tenemos el crédito bien, nunca dejamos de comer y Dios tocó corazones también, así que vimos la gloria de Dios, amén. Y Lamentaciones 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad del Señor, hermano. No olvide que Dios es fiel. Si Dios es fiel, ¿cómo tú vas a dudar que Él te va a dejar solo y arrumbarte a que una crisis te destruya? Él no va a permitir eso. Tú eres su hijo y eres su hija. Amén. Gloria al Señor. En Jesús te entiende. Otro punto. Él también pasó por crisis. A veces no creemos como que nosotros no somos los únicos, no solamente nuestros hermanos, pero Jesús nos entiende. Él sufrió allí como gotas de sangre, eran sus gotas de sudor allí en Getsemaní. Pasó dolor, angustia, traición, soledad, pero su victoria siempre nació de una crisis y asimismo grandes hombres y mujeres de Dios. Y todavía hoy, muchas cosas, las crisis nos catapultan. Fíjate cómo el águila usa la tormenta. Mientras algunos pajaritos son afectados por la tormenta, las águilas usan la misma tormenta para elevarse sobre las alturas. La usa a su favor. Así que
Permite que esa crisis te eleve a las alturas, a que tú conozcas más a Dios, a que tu fe crezca, a que tu carácter se forme, sea lo que sea que Dios está tratando en medio de esa crisis que te está tocando vivir. Amén. Gloria a Dios. La crisis no es tu final, tampoco define tu futuro. Amén. En la crisis Dios va a revelarse a nuestras vidas. Contén eso por seguro, porque Dios se revela. Acuérdate que Él dice, yo estaré contigo. Amén. Dios revela, vas a ver a Dios revelar su poder, su fidelidad, su provisión, sea cual sea, porque Dios provee física, material y espiritualmente, su presencia y su fortaleza. Dice, yo soy el Dios que te esfuerzo. ¿Verdad que sí? Amén. La palabra de Dios como herramienta, pueden tomarle una foto a esto cuando usted orando. Aquí hay pasajes para usted cuando esté orando, momentos de ansiedad, momentos de miedo, momentos de confusión, de desesperanza, que hay unos pasajes bíblicos que pueden tomarle fotos, momentos de soledad, momentos de debilidad, incertidumbre, cansancio, porque todos nos cansamos también. Amén. Gloria al Señor. Y los dejo, estoy terminando ya, es este slide y uno más. Dios no siempre nos libra de la crisis, pero siempre nos sostiene, hermanos, en medio de ella. La crisis no va a definir nuestro destino, pero nuestra respuesta en fe sí. Por eso que usted no puede perder la fe. En tus temporadas más oscuras, iglesia, es la oportunidad perfecta. Amén. Que si tú te mantienes anclado en Cristo, tú vas a ver su manifestación y vas a ver su gloria. ¿Ok? Y termino con esta hermosa imagen. Cuando llegue la tormenta, que te encuentre bailando bajo la lluvia. Amén. Amén. Así que espero que salgan fortalecidos, que salgan con estas herramientas y que Dios bendiga sus vidas. Y recuerde ahí firme en la crisis. No pierdas la fe, depende de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu crisis. Dios te bendiga.